Buenas noches, comienza una nueva edición de Tolerancia Cero acá en las pantallas de CNN Chile y en todas nuestras plataformas digitales, entre ellas, por cierto, CNN Chile Radio. Concluido el desenfreno 18ero, ahora volvemos al tráfago incesante de una contingencia fértil e impredecible. Las macizas esquirlas del caso Audio ya están en el Congreso, donde hoy se presentaron 4 acusaciones constitucionales contra 3 magistrados de la Corte Suprema. El tema lo trataremos en todas sus vertientes con las diputadas Jimena Osandón y Daniela Chiccardini. Y hay más. Su análisis descarnado y asertivo de la política y la economía lo ha posicionado como una de las voces más respetadas en el debate público nacional. Estamos hablando de Óscar Landerreche, economista y académico de la Universidad de Chile, con quien también vamos a analizar el momento país en tiempos convulsos. Mesa servida, invitación hecha, parte ahora Tolerancia Cero. Carol. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas noches, bienvenidos en esta vuelta de 18 sumamente noticiosa a esta edición de Tolerancia Cero que hacemos junto a Eduardo Sepúlveda. ¿Cómo estás, Eduardo? Carola? Buenas noches. Y entramos de inmediato en materia con nuestras primeras invitadas, las diputadas Jimena Osandón de Renovación Nacional. Bienvenida, Jimena. Y Daniela Chiccardini del Partido Socialista. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Lo primero, ¿cómo entiende la ciudadanía que hoy se hayan presentado acusaciones constitucionales contra 4 ministros de la Corte Suprema en 3 textos distintos y 2 de ellas contra la misma ministra de la Corte Suprema? Daniela. Bien fácil para la ciudadanía. Difícil, pues. A ver, yo creo que, tratando de resumir, lo importante es que el Congreso también se pronuncia ante una situación bastante grave que está sucediendo en el Poder Judicial. Y lo que sentimos muchos como obligación era que teníamos que avanzar con esta herramienta que nos entrega la Constitución con una acusación constitucional. Y acá hay hechos relevantes, contundentes, con argumentaciones robustas, y además lo hicimos seria y responsablemente. Por eso, a través de las jefaturas de bancada respectivas del oficialismo, ¿no es cierto?, buscamos los apoyos políticos y nos parecía prudente poder avanzar en primera instancia con la ministra Vivanco, con 4 capítulos. A propósito, ¿no es cierto?, que esto se reviste de notable abandono de deberes. No sé si menciono los 4 capítulos. Adelante. A ver, uno que dice relación con entregar información reservada en causas que todavía no se fallaban. Ok. Segundo, dice relación con que ella tiene toda la competencia y la libertad de poder votar por la persona que le parece competente o idónea, ¿no es cierto?, para que asuma en la Corte Suprema. Pero lo que no puede hacer es que ella asuma como jefa de campaña de algunos nombres y entorpezca a otros nombres. Perfecto. Porque no le conviene o porque, ¿no es cierto?, no son de su fin o no sé. Conveniencia, agrado, lo que sea. Pueden haber muchas interpretaciones. En tercer lugar, tiene que ver con que el hecho de que Hermosilla le pida que integre una sala, eso ya pierde toda imparcialidad. Perfecto. ¿Y cuarto? Y el cuarto dice relación con el caso específico del consorcio chileno-bielorruso, porque fíjese que en este caso en particular es bien insólito lo que sucede, porque yo nunca antes había visto que, primero, y quiero hacer paréntesis, el caso de esta empresa en particular, Movitec, para mí no es ajena. O sea, el caso Movitec viene de la región de Atacama, la cual yo represento. De hecho, esta empresa no solo generó una afectación importante en el patrimonio de Codelco, sino que también le generó un daño importante a pymes, a proveedores, a gente trabajadora que dependía de esta empresa subcontratista. ¿Son los mismos argumentos, diputado Sandón? Y si son los mismos argumentos, más o menos, ¿por qué 2 acusaciones y no una contra la ministra Vivanco? Son los mismos argumentos. Nosotros la única diferencia es que lo hicimos en 2 capítulos. Yo me comuniqué con el Partido Socialista justamente para que viéramos esa posibilidad, pero como nosotros estábamos presentando un solo libelo con dos acusaciones contra 2 ministros, ellos tenían alguna duda con el tema del ministro Muñoz. Entonces, por eso que no fue posible hacer esa fusión, porque justamente tienen la duda si apoyan o no apoyan la del ministro Muñoz. La verdad que es complejo explicar, efectivamente nos va a implicar hacer un reajuste en nuestra agenda legislativa, pero efectivamente se puede hacer y la ciudadanía tiene que entender que para nosotros no es fácil.
Primero que todo, yo lo dije del día 1, yo nunca pensé que de mi boca iba a aparecer una acusación constitucional contra un magistrado de tan alta alcurnia, ¿no? de la Corte Suprema. Y ex militante de Renovación Nacional en el caso Y de ex Ángela Vivanco. militante de Renovación Nacional. Y de verdad que fue muy sorprendente cuando empezaron a aparecer todas estas cosas. Después las relacionamos con Muñoz. Yo personalmente conversé con el diputado Aedo cuando él fue el primer diputado que empezó a hablar de acusaciones constitucionales contra Jean-Pierre Matus en ese minuto con el cuento de los chats. Y le dije, ¿por qué no Muñoz? No, porque no teníamos la información. Entonces, al final se fue juntando todo esto y hay cosas que nosotros consideramos que no pueden ser resueltas al interior del Poder Judicial y tiene que por eso gatillarse esta herramienta que son las acusaciones constitucionales nuestras, que en este caso nunca han sido un agrado, pero de verdad que acusar a los ministros de la Corte Suprema para mí era la persona más proba, más transparente, los encargados de la justicia del país y ver que a veces son tan seres humanos como Sí. otros y hacen cosas que no corresponden. Diputada, sí. A ver, para ir aclarando, hay 3 ministros acusados. 3. Ministro Matus, ministro Muñoz, ministra Vivanco. Efectivamente, hay 2 acusaciones que van sobre la ministra Vivanco. Y pregunta para las dos. ¿Por qué ustedes en Chile Vamos no suscriben la acusación contra el ministro Matus? ¿Y por qué en el caso del oficialismo no suscriben la acusación contra el ministro Muñoz? Daniela. Yo, Bueno. Bueno, yo le decía recién un poco los aspectos de lo que contenía la acusación de Vivanco y con respecto al ministro Matus, dice relación también con notable abandono de deberes porque le mintió a Chile, ¿ya? Y además inhabilidades que no declaró y además la pérdida del principio de imparcialidad a propósito de que él también le manda un mensaje a Hermosilla diciendo que ni perdón ni olvido por las personas que no lo habían apoyado. Pero bueno. Y en el caso del ministro Sergio Muñoz, ¿por qué no apoyar? Y en el caso de Sergio Muñoz, yo no he dicho en ningún minuto que yo no lo voy a apoyar. ¿Ya? Bueno, nosotros también lo De mismo. hecho, nosotros vamos a revisar en su mérito si es que efectivamente los argumentos son contundentes y sólidos para poder apoyar una eventual acusación constitucional. Pero en no este caso, si es suscribir. que nosotros... Claro, apoyar Mira, en el caso que lleguen a votar, pero ¿por qué no suscribirla? Sí, lo que pasa es que nosotros estábamos enfocados en el caso Hermosilla. No sé en qué minuto aparece la situación de Muñoz. Eso sería bueno que Anterior. lo pueda responder la diputada Osandón, porque hay 2 cuestiones que son bastante curiosas. Primero, cuando apenas sale el reportaje de CIPER y los elementos que entregaba, ¿no es cierto?, este medio con respecto a la ministra Vivanco, donde claramente había un manejo en la justicia que es gravísimo y que la justicia también tiene que avanzar en términos penales y nosotros también vamos a avanzar con las responsabilidades administrativas y políticas. Pensamos inmediatamente de poder, ¿no es cierto?, ingresar una acusación constitucional. En el caso de Muñoz, desde el año 2021 se sabe esta información del vínculo con su hija. Yo no sé por qué no hicieron el ingreso de esa acusación constitucional en ese tiempo. También Que lo responda la diputada Y Sandón. en segundo lugar, yo no sé por qué no se sumaron con respecto a lo de Vivanco a nuestra acusación constitucional que lo anunciamos al minuto del reportaje. 48 horas después, Chile Vamos anuncia una acusación contra Vivanco. Entonces yo no sé si es que este paquete entre Vivanco y Muñoz es una cosa media tramposa, ¿ya? ¿Usted dice una forma de no alinearse con el oficialismo para la acusación contra Vivanco? Y más que eso. En los términos en que el oficialismo lo Y más que plantea. eso, porque curioso por lo atemporal de Muñoz, que yo no he dicho que quizás pueda tener mérito. Y si es que hay mérito, yo lo voy a apoyar. ¿Un empate político ve usted, pero además diputada? este paquete, claro, porque finalmente hace confundir a los parlamentarios. ¿Pero por Porque, qué- por por qué ejemplo, dice- yo estoy clara y estoy convencida de que acá por todos lados hay méritos para avanzar en lo de Vivanco. No lo sé en lo de Muñoz, pero si es que me ponen este paquete, me van a hacer ese gallito de que voy a estar en la obligación de votar porque está lo de Vivanco y si es que lo voto en contra es porque, me explico, hay una situación que es bastante curiosa que yo creo que la diputada sí, Osandón lo puede explicar. Escuchemos a la diputada primero que Jimena todo aquí hay Osandón. una decisión política de parte de Chile Vamos de haber hecho un único libelo con 2 acusaciones. Efectivamente, en algún minuto pensamos que se podía dar este tema que iban a decir que era como el empate, pero efectivamente lo discutimos y nosotros consideramos que en el fondo hoy día la falta es más o menos de igual magnitud ambos dos. La pregunta es razonable, ¿por qué no se hizo antes? También lo podrían haber hecho ustedes.
pero en el fondo yo quiero hacer como una... Cuando aparece la primera vez el tema de Muñoz, uno dice, no creo, no puede ser, una persona que haya sido presidente de la Corte Suprema, ¿cómo puede caer en una cosa de este tipo? Entonces uno le da esa cosa como esa reverencia que uno le tiene al cargo de la grande magistratura, que lo mismo que dijo la vocera de la Corte Suprema esta semana cuando ella dijo por qué los relatores no habían dicho antes. Porque el temor reverencial. O el tema reverencial. Y yo también reconozco que cuando leí eso dije, bueno, también fue un poco lo que nos pasó a nosotros. O sea, no imaginamos la magnitud de lo que estábamos viviendo y que efectivamente siempre le dimos la duda. Ahora... ¿Cuáles son los dos cargos que le hacen nosotros usted a son solo ministro dos Muñoz? cargos. Uno hace relación con el trabajo, bien resumido, el trabajo telemático de la hija, diciendo en el fondo que está cuidando a la madre y que está viviendo con el padre cuando está en Roma. Que también es magistrada, Graciela Y Muñoz. también es magistrada también, y entonces en el fondo hay una jerarquía y se supone que no hay ningún juez. Pero es la hija, no Por es eso. Sergio Muñoz. No, la hija. La hija Está, también. claro. Entonces, en el fondo... Los argumentos para la acusación contra Muñoz. Le Contra pregunto, Muñoz, por eso. Y lo otro hace referencia con el caso Fundamenta, que en el fondo hay una declaración jurada de parte de una funcionaria de esta, no sé si inmobiliaria, donde ella dice que efectivamente se retiraron estas promesas de compraventa porque ella dijo que su padre le había anunciado el resultado de un fallo que todavía no era público. Entonces Eso, me parece que son cosas bastante graves también. Diputada Chickardini, ¿eso a usted le parece grave? O sea, que el ministro Muñoz, sabiendo que su hija estaba en Roma, fuera a su jurisdicción, no tomara ninguna medida y luego que le entregara información privilegiada a su hija para un negocio inmobiliario. Sí, me parece que es algo que se tiene que aclarar. Es antecedentes que sin duda revisten también de la poca claridad con respecto a también el cargo que tiene Muñoz y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las exigencias éticas de probidad que se le exigen también a estas altas autoridades, porque lo mismo nos decían, mire, el señor Muñoz, o sea, el señor Matus mintió, pero esa es una falta, ¿qué es lo que es? Acá estamos hablando de personas que resuelven la justicia. Entonces yo lo mínimo que pido, ¿no es cierto?, de esas personas que te van a decir si es que vas a la cárcel o no, es que tengan esos mínimos éticos. Con Y estos esa antecedentes, ¿usted votaría a favor de la acusación constitucional contra el ministro Sergio Muñoz? Lo que pasa es que a priori me parece que tiene argumentos como para poder decir que tiene mérito, pero como todos los casos, y yo he sido también muy transparentemente en este tipo de situaciones, acá hay procedimientos. Pero no lo Y la descarta, idea, no descarta en votar a absoluto. favor. De hecho, lo dije desde el primer... y es más, fíjese, Carolina, que yo he dicho, aunque sea en esta frase bien cliché, pero lo que ha pasado con el Poder Judicial es tan brutal que se tiene que limpiar profundamente. Y acá tiene que ser caiga quien caiga, venga de donde venga, del color que sea, porque la corrupción no tiene colores políticos. ¿Qué significa ¿Y sabe eso? qué? Es que Que se limpie profundamente. ¿Que hay que investigar a todos los supremos? Bueno, yo la verdad es que en algún minuto dije que todo esto nace a propósito de los tentáculos de Hermosilla, que no solo ha permeado el mundo político, las instituciones públicas, sino que incluso ha llegado al Poder Judicial. Y me parecía, ¿no es cierto?, importante poder, ¿no es cierto?, avanzar en ese contexto. Ahora, si es que se abre en otra arista, tendrá que revisarse, ¿no es cierto?, en su mérito. Insisto, pero lo que no puede suceder es que el ciudadano de a pie se quede con la sensación de que por culpa de estas personas existe justicia para pobres y existe justicia para ricos. Por eso estos grandes empresarios poderosos terminan con clases de ética. Ahora entiendo, señorita Daniela, me decía un atacameño el otro día. Entonces, eso es lo que no puede suceder. Sí. El riesgo de nuestra democracia, con este caso en particular, es tan evidente, el cuidar la fe pública, el que nosotros podamos también cuidar nuestras instituciones. De eso se trata este caso de Hermosilla. Quería preguntarle, porque para terminar de cerrar simplemente el círculo, Chile Vamos, ¿por qué no suscribe la acusación al ministro Matus? Lo que pasa es que suscribirla no quiere decir que no vayamos a votar a favor de esa acusación. ¿Con los antecedentes que hay votarían a favor? O sea, hoy día sí, claramente, y de hecho lo conversamos en algún minuto con la democracia cristiana justamente porque creemos que sí. Yo creo que hoy día hay bastante mérito. Lo que pasa es que nosotros hicimos una pequeña diferenciación porque uno
con los datos que tenemos hasta el minuto, ¿no? Uno hacía relación con el tema de los nombramientos, ¿no es cierto? Pero los otros son el ejercicio del cargo. Entonces ahí nosotros hacíamos esa diferenciación. Y es por eso que nos abocamos a las otras dos y dejamos que la Democracia Cristiana, que por lo más fue el partido que la puso desde un principio, siguiera adelante. Una cosa de procedimiento. En el caso de la ministra Vivanco, tiene abierto un cuaderno de remoción en la Corte Suprema, y ese cuaderno de remoción, si uno mira un poco el cronograma, la carta Gantt de esto, va a ser más rápido probablemente el procedimiento de la Corte Suprema que el procedimiento del Parlamento, que podría tomar no menos de un mes. Lo de la Corte Suprema podría tomar 2 semanas más. ¿Qué pasa si la Corte Suprema decide remover a la ministra Vivanco? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, los otros 2 ministros renunciasen? ¿Qué pasa con esas acusaciones constitucionales? ¿Siguen adelante? En principio siguen adelante, porque además, aparte de las remociones que se pueden dar en los dos poderes, digamos, se inhabilita también por 5 años de tener algún cargo público también. Esa es como la segunda consecuencia que tiene una acusación constitucional. Entonces yo creo que ambas continuarían. Ahora, no tengo la bolita de cristal, si puede pasar algo, pero en principio estos son procesos que son súper serios, nos han tomado harto tiempo y yo creo que lo vamos a hacer completo. Ahora, me gustaría tocar un poco de lo que dice Daniela. En el fondo, somos distintos poderes del Estado. Y yo no me atrevo a decir que nosotros estamos en mejores condiciones que tal vez el Poder Judicial. Yo creo que hay un problema multisistémico en este minuto. Primero que todo, nos hemos dado cuenta que no existía la división de poderes, porque claramente estaban interrelacionados con los famosos nombramientos y todo esto. Entonces, hoy día, efectivamente, cuando tú tienes un problema multidimensional, bajan tus defensas y hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde entran los peores vicios, donde entra más corrupción. Al donde punto, entra... perdone, diputado Sandón, Sí. usted dice, nos dimos cuenta de que no existe separación en los poderes del Estado. No, porque cuando tú ves que hay nombramientos, por las trenzas de eventual corrupción que hay detrás. por estas trenzas, o sea, para nosotros era como una sorpresa todo esto, porque estos nombramientos, que no vamos a dejar que este sí, que este no, que el fiscal, o sea, que es Palma, y todas las cosas que se van dando, tú decís, bueno, ¿existía realmente la división de todos los poderes así como de forma tan clara? Efectivamente, el presidente en muchos casos, él termina, pero después de una hoja de vía y una serie de requisitos. Entonces yo creo que hoy día tenemos una crisis multisistémica, las crisis multisistémicas se deben enfrentar como tal, y yo creo que el gobierno aquí tiene que tomar cartas sobre el asunto, presentar proyectos, nuevos proyectos para los famosos nombramientos de los jueces, etcétera, y tenemos una serie de cosas que hacer. Ahora, hay un punto que se ha puesto arriba de la mesa muy duramente, y acá lo hemos conversado antes, a partir de los 2 rechazos de los cambios constitucionales, que es, oye, no hay que hacer grandes cambios o muy intensos cambios institucionales, porque de alguna manera eso va a venir más adelante cuando se retome el tema constitucional. Como si viniera. Sin embargo, esto, si es que no llega a la Constitución, digamos, pasa rozando el palo. Exactamente. Y desde ese punto de vista vamos a tener, alguien tiene que ponerse arriba de la mesa y llegar y decir, oye, ¿no querían seguir conversando sobre los temas constitucionales? Esto que está pasando es un problema de diseño. Y en ese sentido quizás hay que sería hacerlo. más útil y más práctico, diputada Chicardini, ¿cómo lo ve usted? Abocarse a un nuevo sistema de nombramiento, a una reforma del sistema político, que además Exacto. es una Está cuestión que la prometido, ciudadanía Exacto. también valora como una cuestión que se puede hacer paralelamente, en vez de estar, no perdiendo el tiempo, sería feo decirlo así, pero dedicándose a las acusaciones constitucionales. Mire, yo creo que hoy día, claro, no nos podemos quedar solamente con las acusaciones, también hay que buscar la solución a estos, como le dice el ministro Cordero, hay algunos procesos de opacidad que terminan, ¿no es cierto?, cayendo en esta línea tan delgada que, como dice Jimena, con respecto el vínculo que tiene el Senado, porque acá son los senadores quienes también votan y designan algunas autoridades del Poder Judicial, y también, ¿no es cierto?, el Poder Judicial propiamente tal. Pero fíjese que yo también quiero hacer un alcance. Y evidentemente tampoco se puede normalizar el besamanos, que muchos de los ministros, ¿no es cierto?, señalaban, porque cuando el Senado, el senador o la senadora vota, es a propósito de la presentación que hace públicamente en el Senado ese candidato o candidata, no haciendo las conversaciones previas del lobby, etcétera, etcétera. Pero fíjese que acá sí hay una responsabilidad política,
pero no tiene que ver con lo que yo señalaba, ¿no es cierto?, de esta línea tan delgada, sino que tiene que ver también con una persona que acá muchas veces pasa bien desapercibido y que tiene que ver con las iniciales ACH y que tiene que ver con Andrés Chadwick. Porque acá nosotros tenemos que también buscar la responsabilidad política, que en este caso el señor Andrés Chadwick le entregó todo ese poder al señor Hermosilla. Si gracias a él pudo llegar incluso al presidente Sebastián Piñera. Lo mencionan en su acusación Eso constitucional. le quería preguntar yo a la diputada Sandón, porque nosotros sí lo presentamos en el libelo. ¿Cómo lo presentan? ¿Cuál es el relato que hacen? Ahí hay varias aristas, porque cada vez que van apareciendo públicamente en los reportajes periodísticos, ¿no es cierto?, situaciones de Hermosilla, se nombra a Andrés Chadwick. Y le voy a mencionar algunas. Como por ejemplo, ¿cómo se financia la acusación constitucional de Andrés Chadwick? Con plata de Factop, platas que provienen de estafas. ¿Y quiénes son los dueños de Factop? Son los Sauer, que hoy día están presos. Por ejemplo, en ese contexto se lo menciona Andrés Chadwick. No sé si es que sale literalmente en ese contexto, sí, redactado tal cual como se lo menciono, pero sí que hay varios aspectos. Como por ejemplo ahí también está el ministro Matus, pues sí, el ministro Matus es el que finalmente contrata a este experto alemán, digamos, y le paga 14 millones de pesos. Así es. También aparece, por pero ejemplo... no está mencionado entonces el ministro Matus en ese... Pues en el libelo contra Matus. Es que en el libelo de Matus sale mencionado todo lo de Matus. ¿Ya? Y en el libelo de Vivanco hay mucha arista, ¿no es cierto?, en donde aparece el señor Andrés Chadwick, porque también acuérdese usted que Hermosilla le pidió ayuda a Andrés Chadwick con la designación de Vivanco. También, por ejemplo, sin ir más lejos, la corredora STF, que eran también de los Sauer, y que el señor Chadwick pidió colaboración o ayuda, ¿no es cierto?, a uno de los directorios del CMF, ¿no es cierto? Y que además dijo... El llamado Augusto Iglesias, dice usted. Sí, exactamente. Y que además dijo de que él no tenía ninguna relación con los Sauer, que nunca había tenido un contacto. Pero resulta que ese mismo día, cuando él saca ese comunicado medio escueto, aparece un reportaje en TVN donde señala que los señores Sauer habían ido 2 veces a la oficina de Andrés Chadwick, que se revela en ¿Por qué la acusación constitucional de Chile Vamos no menciona o no incorpora la figura de Andrés Chadwick como contexto? Bueno, nos han preguntado eso todo el día porque en el fondo el acusado aquí no es Andrés Chadwick. Ahora, nosotros desde Renovación Nacional y la bancada, creo haber sido la primera diputada que pidió desde el día 01 que ojalá Andrés Chadwick saliera a aclarar su relación con Hermosilla, porque nosotros hasta el día de hoy lo único que hemos hecho es hablar sobre suposiciones, sobre hipótesis, entendiendo que es una persona muy respetada en nuestro sector, una persona con mucho bagaje político y que todavía tenemos la esperanza de que él dé las explicaciones porque este proceso ha pasado desde lo leguleño a la farándula en algún minuto y hoy día tenemos un tema político claramente que incluso nos puede afectar, no sabemos si de poco, mucho, mediano en las elecciones que vamos a enfrentar en octubre. ¿Y por qué cree usted que Chadwick no habla? Yo creo que hay alguien que le está aconsejando que no tiene que hablar porque yo estoy segura que él conoce el mundo político y sabe perfectamente que para nosotros hoy día es muy necesario saber su posición. Y hemos visto cómo ciertas voces han ido apareciendo, Alessandri, Belolio, Rodrigo Galilea hoy día en la mañana en la radio. Galilea, después de que en un principio como que dijo que no, pero hace como 2 semanas atrás. Pero mientras más tiempo pasa, nosotros necesitamos saber que él ojalá nos pueda aclarar, porque a mí me parece que es tremendamente injusto que existan candidatos que estén pagando un costo que hoy día que no tienen nada que ver. ¿Y quién le estaría diciendo eso a Andrés Chadwick? Es que no sabemos porque nosotros somos, yo me imagino que tiene que haber algún abogado o alguien, o tal vez una decisión propia, una persona que sabe mucho, pero ustedes tienen que entender que para nosotros es una persona, era la persona segunda más importante del país, ¿no? Con una muy respetado, muy querido, de muy buen trato. Entonces es por eso que nosotros queremos escuchar qué es lo que él tiene que decir, Jimena, si efectivamente existía una relación que era más allá que la amistad, que era de un trabajo, que estuvieran coludidos o no, o sencillamente que el señor Hermosilla lo ocupa como muletilla en todos lados. Esas son las definiciones que nosotros queremos. Por exactamente lo mismo que tú estás diciendo, el tema adquiere una característica hoy día extraordinariamente potente porque es inevitable pensar, a ver, ¿esto va a afectar las elecciones que vienen ahora? ¿Y cómo creen ustedes que las va a afectar? Mira, yo creo que... Tal cual como las cosas están puestas arriba de la mesa hoy día. Mira, yo creo que estas elecciones efectivamente tienen una característica un poco diferente, que son mucho más ciudadanas. Son elecciones que la persona muchas veces vota por el concejal, el alcalde que lo vio, son bastante menos ligadas a los partidos políticos. Si estos fuéramos nosotros los diputados en este minuto de elecciones, yo te diría que sería más lo que permearía la elección misma. Pero
No quiere decir que esté diciendo yo que no vaya a influir, porque lo vamos a saber después de los resultados, pero puede ser poco, puede ser mucho, puede ser mediano, no lo sabemos, pero recordemos que estas elecciones son tremendamente importantes para la presidencia del que viene. O sea, si Andrés Chadwick es una persona que sabe política, nos debería hacer el favor de al menos explicar en una entrevista, lo que sea, cuál es realmente su relación con el señor Hermosilla, para que terminemos de dar explicaciones sobre supuestos hipótesis que incluso pueden ser tremendamente injustas también. Diputada porque no Chicardini. sabemos. Sí, es que a propósito de lo que yo escucho de la diputada Sandón, fíjese que Andrés Chadwick es una persona que lleva mucho tiempo en la política, o sea, tiene un bagaje importante. Fue uno de los hombres más importantes, ¿no es cierto?, de los dos gobiernos del presidente Piñera. Entonces, llama mucho la atención que él, normalmente cuando habían estas crisis, él era el que se enfrentaba a la prensa y daba explicaciones y tenía, ¿no es cierto?, discursos que, claro, tenían, ¿no es cierto?, detrás una estrategia, de acuerdo, ¿no es cierto?, pero hoy día saca un comunicado de 2 líneas. Incluso él está bajo la condición de testigo, y es el único testigo, lo curioso, que tiene abogados. Daniela, en ese mismo sentido, ¿no se podría acusar a Miguel Crispi, asesor principal del presidente Boric, de estar al debe en dar una explicación respecto del hecho de que Luis Hermosilla haya sido su abogado por un breve tiempo, pero lo fue, de que tiene además una relación de cercanía porque es amigo del hijo de Luis Hermosilla, se sabe que se trataban de tío Lucho en el mundo del Frente Amplio, en fin, ¿no podría hacerse la misma exigencia ética a Miguel Crispi? Sí, pero, a ver, si es que el señor Crispi está involucrado en alguna irregularidad o en alguna ilegalidad, bueno, que tenga que dar todas las explicaciones que sean necesarias. Y yo le he dicho, Hasta aquí ha dado muy caiga poca. quien caiga. Pero fíjese que en ¿Pero el en qué caso... sentido es distinto con lo de Chadwick? ¿El contenido de las filtraciones que hemos conocido hasta ahora? Es que efectivamente, pues si hoy día hablamos, yo de hecho ustedes saben que yo soy querellante, en esta ocasión Sí. con el diputado Manucheri, y tenemos también acceso a la información y nosotros hemos sido muy rigurosos en poder referirnos a todo lo que ha sido público. Y en este caso, hasta el minuto, no tenemos una información más allá de que efectivamente en algún minuto fue el abogado, ¿no es cierto?, que le patrocinó una causa al señor O sea, pero que el caso, Crispi. el O sea, caso usted ha visto todos convenio- los chats y Crispi no, perdona, Eduardo. Que yo no le puedo entregar esa información, yo estoy haciéndome referencia solo a lo que ha sido público, que se ha revelado a través de... Pero hasta ahora usted descarta que Crispi esté involucrado en reportaje periodístico. alguna irregularidad o en algo. No lo sé, yo no pongo las manos al fuego por nadie. lo que pasa- Pero sí, Carolina, lo que sí sé es que en el caso de Andrés Chadwick, mire, yo le mencionaba lo que pasó con la acusación constitucional. Pero Le es que mencionaba... antes que se vuelva Pe- Chadwick, pe- lo que pasa es que cerremos Crispi, porque Crispi, efectivamente, su abogado era Andrés Chadwick, y se sabe Hermosilla. perfectamente, Hermosilla. digo, Hermosilla. Luis Hermosilla, y efectivamente está bastante claro, digamos, de qué manera está involucrado en el caso convenio Miguel Crispi. Por lo tanto, ¿por qué no tendría que dar una explicación si esa información ya se conoce? ¿Ha declarado? Sí, pero yo entiendo de que fue el abogado y que sacó su patrocinio. Claro, pero en el fondo Claro, pero... o sea, requirió los servicios de Luis Hermosilla por su eventual involucramiento en el caso convenio. Entonces, no es éticamente exigible que si uno se ve involucrado en un caso de eventual... Estamos de acuerdo, pero hasta el minuto, y quiero volver a insistir en aquello, porque nosotros hablamos sobre la base de información, y la información que tenemos hasta el momento, en ningún minuto ha aparecido alguna cosa extraña, irregular o En el ilegal, caso ¿no audio. es cierto? el- Exactamente. claro. ¿Ya? Yo no lo sé, y lo vuelvo a decir, yo no pongo las manos al fuego Extraña y por irregular nadie. en el caso de Crispi o en todo su sector. Porque hay una... No, yo no tengo información si es que, o sea, para mí no sería sorpresivo si es que el día de mañana aparecieran algunos de acá y de allá. Bueno, Yo a ver, vuelvo a insistir, la corrupción no tiene color político y acá hay que diputada. investigar todo lo que sea necesario. Pero lo que sí quiero señalar, y disculpe don Fernando con esto Sí. nomás para cerrar la idea, es que acá no perdamos de vista de que cada vez que aparece una filtración de la carpeta investigativa de Hermosilla, aparece mencionado Andrés Chadwick. O sea, no perdamos de vista aquello. Salió también a propósito de este negocio multimillonario en donde Hermosilla hizo, ¿no es cierto?, gestión cuando era asesor de Interior en el gobierno de Piñera para vivienda, ¿no es cierto?, quería de hecho... ¿Del Grupo Patio? Del Grupo Patio, de los Jalaf. ¿Y quién era el ministro de Fe? Era ACH.
De nuevo aparece Andrés Ya, Chadwick. pero ¿qué es lo que yo creo Entonces, que ¿no le eso parece sí, curioso, está bien, diputado pero Sandón? pero bueno, la entrevista aquí no sé, bueno, está bien, pero a mí me parece muy grave el tema de los magistrados de la Corte Suprema. O sea, Andrés Chadwick ya está bien, está en su casa, no va a Yo tener un creo que él cargo tiene público, o sea, mucha- no le estoy quitando, pero en el fondo estamos tratando ¿Saben? de, Lo que yo he dicho que tiene mucha tratar como información. poner a la Pero altura yo a le los diputado Sandón tribunales, responder. a los ministros de la Corte Suprema con Andrés Chadwick. O sea, yo creo que todas las crisis son minutos de oportunidad, efectivamente tenemos que hacer muchos cambios. Ojalá esto no vuelva a suceder. Me imagino que el presidente de la República está preocupado y ocupado del tema. Mandará supuestamente una reforma para el nuevo sistema de nombramiento. Renovación Nacional ya la presentó. El mismo día que anunciamos la acusación, presentamos una reforma con un ente autónomo, con miles de características. Pero no sé si es comparable, para mí al menos hoy día lo que más me preocupa es todo lo que puede estar sucediendo que yo no sospechaba a nivel de los más altos A ver, cargos de la magistratura Jimena, judicial. yo quiero preguntarle tanto a ti como a Daniela, porque todo lo que la gente está escuchando, si es que tiene un cierto, llamemos así, recorrido en términos de análisis político de lo que ha pasado en los últimos 20, 25 años, perfectamente podrían deducir lo siguiente. Yo vi exactamente lo mismo hace como 10 o 12 años atrás. ¿Qué? ¿Qué era lo mismo? Un escándalo que afectaba a los dos sectores. Y ahí se callaron. Y Financiamiento ilegal de la política. Un escándalo que afectaba a los dos sectores. Y todos iban a la televisión y hablaban estos aquí, estos acá, acusación aquí, acusación allá. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Fue ponerse de acuerdo. subterráneamente de acuerdo para terminar con las clases de ética y con una cosa absolutamente intrascendente, y quedó en la retina de todos los chilenos de que no pudo el sistema solucionar un problema sistémico. Que se le echó tierra. Se le echó tierra. ¿Qué factibilidad de que se pueda volver a producir eso? Si está más o menos las condiciones Están bastante parecidas. Exactamente. Fíjate que yo iba a nombrar eso y lo he dicho en muchas partes también. Yo creo que lo que no nos puede pasar esta vez, justamente lo que sucedió que tú estás contando, que cuando empiezan a empatar, empiezan a aparecer de los dos lados, como que llega a ser un acuerdo y es mejor que porque esto no nos conviene a nadie. Yo creo que eso fue un error garrafal. Y encuentro que el fiscal Guerra también, que también ha salido a flote con este cuento, que las clases de ética aquí y allá, ojalá vayan cayendo todos los que tengan que caer. Y ojalá esta vez tengamos la suficiente madurez política para no cerrar el tema cuando no nos convenga. O sea, aquí tiene que, aunque nos duela, tenemos que tener un sistema mejor de aquí al futuro para los chilenos. Entonces, yo en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, Fernando. Sí. O sea, lo que nos pasó no puede volver a suceder, no pueden haber más clases de ética. Aquí tiene que caiga quien caiga, como dijo y lo acuñó en ese minuto Evelyn Matei, y con todos los costos que tengamos. Sí. Absolutamente. Diputada, permítame volver al tema de la acusación constitucional, porque efectivamente usted dijo, diputada Osandón, diputada Chicardini, creo que no respondió a eso todavía. ¿Qué pasa si efectivamente la Corte Suprema sanciona antes que el Congreso a sus miembros? Y lo digo por el tema que estábamos hablando antes de la separación de los poderes, porque imagínense si es que efectivamente llegan a, entre comillas, caer los ministros cuestionados dentro de los procedimientos de la Corte Suprema o porque ellos renunciaron dentro de esos procedimientos. En el fondo la justicia ya estaría hecha, esas personas dejaron de ser ministros. Si el Parlamento sigue adelante, no parecería como que en el fondo, una vez ya los ministros no son ministros, seguir adelante con eso simplemente para que queden inhabilitados durante 5 años de poder trabajar para el Estado. ¿No quedaría la sensación que el Parlamento está ejerciendo una sanción, se está extralimitando en meterse, digamos, en sancionar, en sobresancionar a los ministros con sus procedimientos? No sé, ¿qué les parece eso? Sí, mire, yo creo que acá se tiene que avanzar con todos los frentes. Una cosa es en lo penal, que está llevando adelante la justicia, y otra cosa es buscar también las responsabilidades políticas y administrativas, que en este caso nosotros tenemos una herramienta y que es la acusación constitucional. Si es que se resuelve una cosa antes de una forma u otra o después de una forma u otra, bueno, nosotros seguimos nuestro camino porque creo que también son las señales y es una obligación, que en este caso nosotros también, yo lo siento así, como parlamentarios. Fíjese que nosotros con el diputado Manucheri fuimos parte de una comisión investigadora. Y esa comisión investigadora
entregó resultados y conclusiones bastante contundentes y nos dimos cuenta que teníamos que poder avanzar con otras herramientas porque quedamos cortos, veíamos que habían situaciones bastante complejas y muy graves, por lo tanto nos convencimos de poder avanzar en una querella. Y ser querellante en el caso o sea, de ser Hermosilla. querellante incluso antes que el Consejo de Defensa del Estado. Y no nos equivocamos. El tiempo nos dio la razón. Quisiera preguntarle, porque se nos acaba el tiempo. Sí, solo decir una cosa. Bien que cortito para hablar de General Yáñez. Hipotético, solo tenemos un cuaderno de remoción. Hoy día eso podría darse solo con la ministra Vivanco hoy día. Los otros no tienen cuaderno de remoción. Pero si renuncian. No, bueno, es que todo puede ser, pero yo creo que nosotros tampoco podemos estar como si te voy a acusar, a ver si te asusta, o si el otro, yo creo que hay un proceso que ya partió y yo creo que sería poco serio si lo cortamos la mitad. Okay. Quedó firme la audiencia de formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su eventual, digamos, incumplimiento de su... por una eventual omisión en los hechos ocurridos en torno al estallido social. Usted ha dicho, ha sido muy dura con el gobierno, diputado Sandón, ha dicho que lo presionan al general para que renuncie porque el gobierno no tiene los pantalones para echarlo. ¿Sostiene eso? Y quisiera saber cuál es su posición, diputada Chicardini. ¿Le parece correcto que la autoridad esté, digamos, llamando, haciendo guiños al general Yáñez para que dé un paso al costado? Primero usted, diputada Chicardini. A ver, yo creo que... Mira, nosotros podemos dar todas las opiniones y vamos a quedar como opinólogos porque en realidad no depende de nosotros, pero... hay dos formas para que el director general de Carabineros salga del cargo. Uno, que lo haga el presidente de la República y otro, que dé un paso al costado. Y la verdad es que, claro, como se rechaza, ¿no es cierto?, esta postergación, va a avanzar rápido lo que va a ser su formalización y acá el gobierno ha mantenido este criterio TOA. Pero fíjese que yo más bien me quedo, esto es una opinión bien personal, con que... Me preocupa que un tema tan sensible para la ciudadanía como es la seguridad y quien cumple un rol importante justamente con esta lucha contra la delincuencia, el narcotráfico, el crimen, o sea, es la institución de Carabineros y quien lidera esta institución esté enfocado más bien en su defensa, me imagino que va a estar 100% dedicado a su defensa, va a tener la capacidad para seguir cumpliendo el rol de una institución tan importante como es la de Carabineros. Por lo tanto, yo daría un paso al costado. Que él renuncie. O sea, me parece... Diputado Sandón. No, yo no puedo dejar pasar eso porque yo creo que el famoso criterio TOA, está bien que el presidente de la República quiere tener un estándar para la gente que él nombra, pero cuando hay un nombramiento... El criterio TOA, digámoslo para dar contexto, es renunciar si es que te formalizan. Imagínense lo delicado que sería para el futuro que todos los nombramientos o el mantener el cargo de un director general de las Fuerzas Armadas o de nuestra policía estuviera a criterio de una formalización de un fiscal. O sea, decide formalizar y tendría que salir el director general del Ejército. O sea, yo creo que es muy complejo, sobre todo cuando el presidente incluso de la República decide destituir a los directores generales de cualquiera sea de la fuerza, de la rama o de la policía, tiene que hacer un documento. Ese documento tiene que tener toma de razón, tiene que tener fundamento, tiene que tener toma de razón por la Contraloría, después tiene que ir al Senado. O sea, no es llegar y decirle usted para afuera, por eso digo que el gobierno hoy día está tratando de presionar al general Yáñez, porque no ha tenido los pantalones. ¿Por qué? Porque no tiene los argumentos para sacarlo. Y hoy día, en el fondo, imagínate lo que es hoy día cuando tenemos más que potenciar al director general de Carabineros, con todo lo que estamos viviendo, porque realmente el tema de la delincuencia sigue siendo mucho más importante que la gente, que el cuento del caso Audito, mucho más importante. Los chilenos han cambiado sus hábitos de vida, nosotros vamos a descabezarlo por el criterio de un fiscal, que además ni siquiera cuando te formalizan tú te puedes defender, porque tienes que esperar. Cuando usted dice que el gobierno no tiene pantalones es porque usted entiende que si el presidente destituye al general Yáñez va a pagar un costo político. Por supuesto, además, ¿bajo qué causal? ¿Bajo qué causal lo va a destituir? ¿Que ha hecho mal el trabajo? Pero, ¿Cuál ha sido la causal? Imagínense lo peligroso que sean los fiscales los que el día de mañana decían quién se queda o no, quién no se queda por una formalización. Ahora, ¿cómo evitas tú que el fiscal haga su pega y llegue a conclusiones que podrían perfectamente ser que efectivamente tiene que ser preso, por ejemplo? Perfecto, pero no tiene por qué tener sí, pero eso ya es cuando el proceso vaya avanzando, pero la formalización, la persona ni siquiera todavía se puede defender. Entonces, imagínate que vamos a quedar que los fiscales nacionales cuando decían formalizar a una persona,
esa persona tiene que renunciar inmediatamente. Yo entiendo que el presidente de la República haya querido instaurar un estándar ético, moral, por decirlo, para todas las personas que ellos, para su ministro, para el segundo piso, todo lo que sea. Pero las Fuerzas Armadas y de orden público están establecidas constitucionalmente, sus nombramientos y también sus destituciones. Jamás se ha dicho que un fiscal puede forzar la destitución de una de estas personas. Lo último, muy cortito, diputada Sí, Chicardini, súper porque se nos va breve. el Lo tiempo. que pasa es que, a propósito de lo que dijo Fernando, ¿y qué pasa si es que en su formalización definen una medida cautelar como el arresto? O sea, para mí es súper complejo tener en prisión preventiva al director general de Carabineros. Es complejo. Yo no sé lo que haya pasado, no tengo una bolita de vidrio, pero efectivamente es una situación compleja. Los fiscales Y en no segundo pueden lugar, decidir. y en segundo lugar, yo de verdad, Jimena, creo Pero lo que... pueden hacer con los civiles, pero no lo pueden hacer con los... No, porque, a ver, los civiles, o sea, el ministro incluso está nombrado por el presidente de la República sin ninguna cosa constitucional, ni mucho menos, pero el nombramiento de un director general de Fuerzas Armadas o de nuestras policías, primero que todo llegan a una terna con una hojarería, o sea, no cualquiera es nombrado. Después, te digo, cuando los destituyen, tiene que haber toma de razón de Contraloría y tiene que pasar por el Senado. O sea, no es cualquier cosa, no es cualquier nombramiento. A mí como ministra me nombran y me sacan, y yo tengo que agachar la cabeza y se acabó. Es muy delicado que los fiscales tengan este poder. Yo lo encuentro tremendamente complejo, y sobre todo la situación que estamos viviendo ahora. Otro tema Ahora, constitucional dado vuelta. exactamente, Sí. también. Pero Gracias igual a las ustedes dos. son palos porque boga y por lo que no boga. O sea, ¿por qué lo sacaron? ¿Por qué lo sacó el presidente? ¿O por qué no lo sacó? O sea, van a criticar por si sí o por si no. Eso es una especulación, eso es una hipótesis que nosotros no hemos dicho. Gracias, Jimena, gracias, Daniela. Muy entretenido el Gracias. panel. Muchas gracias a Gracias, ustedes por la diputadas. invitación. Estamos de vuelta en un ratito.